Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a Wift. Wift es la evolución de tener tu auto, sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a wift.cl y maneja tu libertad. Wift, tu auto por suscripción. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Tricó, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios, y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Valeria soñaba con su pastelería. Con Unión Coop convirtió sus ahorros en inversión segura. Sebastián quería crecer por cuenta propia, simuló su depósito en línea y encontró las mejores tasas para sus socios. Y ahora Valentina tiene más tiempo para jugar con su padre. Simula tu depósito y disfruta más tiempo en familia. Con sucursales a lo largo del país, conectando personas y oportunidades. Te ofrecemos depósitos a plazo rentables, creciendo contigo, construyendo confianza. Unión Coop, invierte con nosotros. Entonces, hoy día llueve, truene o nieve, la mega reforma debería terminar su tramitación en el Senado y cerrar otra etapa más. Aunque se trató de resolver esta parte, ayer adelantar la votación, la senadora Yasna Proboste se opuso y no dio la unanimidad para que se adelantara la votación para... Claro, porque ella es la jefa del comité de la DC. De la DC comunista. Exacto, Frente Amplio. Sí. Ya, y entonces hoy día a las 3, como decíamos, junto con el partido, empieza a votarse en particular el proyecto tal como salió de la Comisión de Hacienda del Senado. Y ahí entonces llega con novedades como la historiada versión escalonada de invariabilidad, ya no va a ser un plazo fijo a 25 años, sino que va a depender del tamaño de la inversión, de cuántos años de invariabilidad se puede acoger la empresa, y solo va a regir para quienes acuerden pagar una sobretasa adicional. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se había pactado con el PPD en un acuerdo que luego se quebró por la famosa indicación del ministro Quirós que iba y rebajaba el impuesto corporativo al 22%, indicación que ante el escándalo que generó y el quiebre de relaciones con los parlamentarios del PPD, ya sabemos todos que se retiró, ¿no es cierto? Quedó en 23%. Esa indicación murió. Pero la otra sobrevive, no sobrevivió el acuerdo, pero la indicación sobre invariabilidad sobrevivió. Exactamente. En el gobierno no pierden por eso mismo, porque sobrevivió la indicación. Las esperanzas de conseguir el voto de los senadores PPD, al menos de Ricardo Celis y Loreto Carvajal. Pero yo le pregunté ayer al senador Celis y me dijo que no hay ninguna posibilidad de que él vote a favor. Me dice que cree que esta nueva fórmula es un avance, pero que hay que dar una señal al gobierno sobre que las confianzas y que éstas se traicionaron. Eso es por lo menos su postura ayer en la tarde.
La UDI, mientras tanto, no sé si ustedes han visto, pero ha defendido al ministro de Hacienda, Jorge Quiroga, a quien lo han criticado mucho. De hecho, en el gobierno algunos me decían, mira, todas estas críticas, se le ha criticado tanto desde el propio oficialismo al ministro Quiroga, incluía la entrevista al ministro del Interior, Claudio Alvarado, el fin de semana, que tal vez eso ayuda a suavizar las relaciones con el PPD. Me parece que no. Ya, y en medio de todo eso, la UDI han salido a defender al ministro de Hacienda. Según el senador Javier Macaya, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, él dijo que en esa calidad él fue testigo de que hubo conversaciones en que Jorge Quirós habló de rebajar el impuesto a las empresas del 22%. Que efectivamente no quedó por escrito, no quedó cerrado y que él entiende que puede haber habido un malentendido, que no se haya entendido bien, pero que lo que él como testigo dice, no hubo mala fe de parte del ministro de Hacienda, porque él habló de esto. Ahora, sí hay un problema procedimental que puede deberse al apuro, a la inexperiencia, anda a saber tú por qué, pero ayer Elisa Pla lo comentaba, dice, yo como ministra de la Mujer, incluso en una servilleta, no quiero herir al ministro Quirós, pero incluso en una servilleta, Dejo por escrito. Bueno, como decía, y eso no estaba escrito. Papelitos primero. O sea, nuestro columnista Luis Cordero, exactamente. Bueno. Para sacarse el pillo de los indultos. Digamos las cosas como son. Claro, era papelitos primero y después los contesto. Sí, claro. Después, no puedo sin leer los papelitos. Ya, bueno, al gobierno, a sus negociadores, al ministro Alvarado, les frustra que se les hayan escapado esos votos de las manos, pero confían en que tienen los 26 necesarios para aprobar los aspectos fundamentales de la mega reforma. Y, por supuesto, igual siempre hay dudas hasta el final. Por ejemplo, el senador Matías Walker, tú estuviste con él el domingo en Mesa Central, sigue teniendo, yo le pregunté ayer en la noche, me dice que sigue con dudas sobre mecanismos para garantizar los ingresos al fondo municipal y que espera una respuesta del gobierno hoy día. Claro, en torno a que se mantenga el sistema de que la sobretasa y la invariabilidad, un tercio de la sobretasa, un tercio vaya a los municipios. Claro, y quede garantizado eso. Bueno, y siempre además, sabemos, en nuestro Parlamento hay personas que pueden generar ruido de último momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, vimos en algún momento al senador Kusanovich, que aunque es del oficialismo, planteaba sus dudas. Y ha estado más callado últimamente. Ha estado más callado. Bueno, son buenos días para conseguir cosas en el Congreso. Ayer una parlamentaria me decía, qué pena que el gobierno no negocia conmigo, porque en estos días uno puede pedir tantas cosas. Como dice el Quique, 2 multicanchas y un CEFAM. Exactamente, que lata que conmigo no se acercan a negociar. Pero bueno, por eso mismo, ningún ministro, subsecretario, asesor involucrado va a respirar tranquilo hasta que se termine la votación, que podría ser hasta hoy bastante tarde. Sí, hablaban de 10 horas más o menos. Claro, sí, porque cada uno tiene 10 minutos. Bueno, depende cómo se vayan inscribiendo. Claro. Que ahí vamos a ver a lo mejor antes. Claro, que no, claro, pero igual todos tienen que hablar, o se puede terminar tarde. Y la presidenta del Senado está en plan de armar una mesa de diálogo. Dice, yo no voy a partir diciéndole, oiga, apúrese o tiene tanto plazo. No, sino que la cosa es más o menos, que pero se entiende que son 10 minutos por cada senador. Y para la historia de la ley. Eso. Y son momentos en que se expresan. Y para su reel. Y para el reel de TikTok. Exacto. Ahora en el Senado un poco menos eso, pero igual. Bueno, siguiente paso. Vuelve el proyecto a la Cámara y vuelve todo lo que haya cambiado en su paso por el Senado. No es que se vuelva a votar todo completo, sino que es lo que se cambió durante el Senado para que los diputados aprueben esos cambios. Entonces, si el aguacero lo permite, esa votación debería ocurrir lunes o martes. Ya. Estaban pensando más martes precisamente por el temporal, porque el lunes puede ser más difícil llegar, los parlamentarios pueden estar en sus regiones. Ya, entonces más bien. Y ahí recobra protagonismo el PDG, como hemos visto estos días, que en el Senado no tiene presencia. Entonces había desaparecido la discusión y ahora vuelve a tener los votos que le faltan al oficialismo. El oficialismo, con los libertarios, demócratas, tiene 76 votos en la Cámara. No debería haber, esto lo pongo en condicional, porque ustedes saben que pueden pasar cosas en la Cámara, pero no debería haber descuelgues porque se resolvieron las objeciones que tenían, por ejemplo, en RN con la franquicia CENSE, el artículo 8 de propiedad intelectual que generaba harto ruido ya no está. Entonces, en el oficialismo no debería haber descuelgue. Deberían estar los 76 ordenados. Pero necesitan al menos 2 para sacar adelante lo que quieren. Tienen el del diputado ex PDG, o sea, apartado de la bancada del PDG, Cristian Contreras, claro. doctor Fail. Y en el gobierno hay bastante confianza de que tendrían al menos otros 3 en el PDG, Javier Olivares y otros 2 más, Alex Nahuelquín y Patricio Briones. Eso en principio. Sí, Briones ha votado con el oficialismo prácticamente Entonces, todo. piensen que podrían estar esos votos. Hay parlamentarios, es verdad que en la bancada del PDG está hay molestia, porque el proyecto de devolución de IVA en pañales y medicamentos no se ha votado ni en general.
Esto, ¿se acuerdan que esto fue o sea, como el acuerdo del PDG fue votar la primera condición que pusieron. Claro, y ellos votaron el proyecto en general en la Cámara, después en particular hubo libertad de acción, pero votaron como bancada a favor del proyecto en general, a cambio de este proyecto. Y este proyecto entró y está con urgencia, pero no se ha movido. Ya. Y entonces dice, el gobierno dice, nosotros cumplimos. Presentamos el proyecto, le pusimos urgencia. No se movió y el PDG dice el gobierno podría ser más activo para moverlo. Pero precisamente por todo esto, el ministro de Hacienda se ha preocupado de hacerle gestos al líder de ese partido, Franco Parisi. Lo llamó el domingo, tomaron desayuno el lunes a las 7:30. Es la tercera reunión que se conoce públicamente entre ellos dos. Me parece que había un par más, pero públicamente por lo menos sabemos de 3. Desde que asumió el ministro, siempre que viene desde Estados Unidos, Franco Parisi se reúne. Y la conversación, se habló de la mega reforma, pero giró sobre otros temas que le interesan a Parisi en este momento. La fundición y refinería en Chuquicamata, ¿te acuerdas que la última vez que estuvo acá te habló de eso? Habló de eso, sí, que había hablado con Quiroz sobre el asunto. Ah, sí. Y la reforma del mercado de capitales, que es lo que viene post-megaproyecto para el segundo semestre. Entonces, Parisi ya está preocupado de esos temas, ya no está negociando esta reforma en sí misma, sino que está negociando ya lo que viene. Otras cosas. Y además ayer a la diputada Sandra Parisi se reunió en el Congreso con el ministro Sexpress, José García Ruminó, como que fue como una reunión como que bien visible. Se le dio como trato especial a la diputada. Bueno, salió el compromiso de sentido de urgencia para los pañales y exactamente, y la como canasta de ponerle medicamentos sin IVA. Ayuda a avanzar, meterle chala al proyecto ese. Que ya. la devolución del IVA, ¿te acordás de eso? Sí, sí. Ya. Entonces, la verdad es que el PDG pareciera que, o sea, el PDG no va a votar, pareciera como bancada, sino que va a haber libertad de acción, estarían los votos, al menos los 2 que se necesitan, pero el PDG va a aprovechar su momento. Si el PDG tiene un afán también performático y sabe ocupar la instancia. Para entonces la subrayar pelota la vuelve PDGización de la donde ellos, política. exactamente, y lo van a utilizar. Ya, sí, entonces muchos apuestan que el proyecto en la Cámara se va a aprobar como está. Pero si eso no ocurre, si hay contradicciones entre la Cámara y el Senado, se tendría que formar, después de votar, una mixta integrada por 5 senadores y 5 diputados. En principio, los senadores de la Comisión de Hacienda, que son 5, Macaya, Chicardini, Carter, Bodanovich y Gatica, y se suma el diputado enfermante, que es Diego Chalper, de RN, y un representante de las 4 bancadas más grandes, o sea, un republicano, uno del Frente Amplio, uno del Grupo Partido Socialista, Partido Liberal, y un UDI. O sea, el oficialismo igual tendría... Tiene 6 de 10. Sin embargo, igual demoraría las cosas. Claro, si el gobierno lo que quiere es evitar el trámite. Porque tiene que volver al Senado, tiene que volver ya. Y si no hay mixta, el proyecto queda listo para despacharse, pero antes que eso, la oposición quiere llevarlo al Tribunal Constitucional y en eso han estado trabajando, sobre todo para objetar la invariabilidad. Había una reunión ayer. Ayer había una reunión. Ya, desde la derecha creen que con la nueva fórmula de la sobretasa, el proyecto, la invariabilidad queda mucho menos expuesta a una objeción constitucional. Pero la oposición lo van a llevar igual y van a tener muy poco plazo, porque ya, si el proyecto queda despachado, queda listo en el Congreso, la Secretaría de la Cámara emite un oficio que dice está listo, está despachado del Congreso. Y solo hay espacio para ir al Tribunal Constitucional antes de que ese oficio se publique, claro. ¿Ya? Y entonces, existe un precedente famoso. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, el segundo, cuando se aprobó la ley antiencapuchado, el Ejecutivo aceleró la publicación del oficio. Lo subieron el oficio a una moto policial, moto con un carabinero que lo trajo a Santiago a toda velocidad y lo publicaron. Y entonces la oposición no alcanzó a llevarlo al Tribunal Constitucional. Vaya, y eso también pasó algo parecido en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Boric. Entonces, ahora la Cámara retiene por 48 horas. Ya contrató su moto, yo creo que eso no, porque como precisamente ¿no? para que no haya moto. Contrató un Rappi. Claro, tiene un Rappi listo afuera. Ya, la Cámara lo retiene 48 horas. Entonces tienen que actuar muy rápido, porque si esto se define el martes próximo, entonces tendrían hasta el jueves para ir al Tribunal Constitucional. Por eso había una reunión ayer, reunión en que están trabajando varios abogados. Está Tomás Jordán por la DC, junto con Claudio Troncoso por ese partido, Jaime Gajardo por el PC, Jaime Baza y Javier Asensio por el Frente Amplio, Gabriel Osorio por el Partido Socialista y Leslie Sánchez por el PPD. Así que, si bien hoy se vio un capítulo importante, esta historia continuará. Continúa la próxima semana. Me dicen desde la Cámara de Diputados que de todas maneras es el martes, durante 3 horas,
no se puede pedir cierre del debate antes de que transcurran esas 3 horas. Hay una serie de reglas para ese debate. Así que es el martes. De Ya, todas martes maneras, ya de todas está maneras, definido el martes. Y lo otro que me dicen también, es que hoy día es la cuenta pública del Congreso, pues, va el presidente. Entonces, a las 11 de la mañana, sí. Y me dicen que, es divertido, que a propósito de que lástima que no negocien conmigo, que hoy día se le van a acercar, o todo el mundo se le va a acercar al presidente. Hoy día con papelitos, con cartas, con Obvio, porque hoy peticiones. día puede tener una cierta inclinación Con a ser recomendaciones. generoso, a escuchar, a tomar nota. Capaz que ande más contento. Pero con Se sabe. papelito, ya se sabe. Se sabe Mejor que con papelito. Papelito es mejor que con otra cosa. Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a Wift. Wift es la evolución de tener tu auto. Sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a wift.cl y maneja tu libertad. Wift, tu auto por suscripción. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Tricó, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Valeria soñaba con su pastelería. Con Unión Coop convirtió sus ahorros en inversión segura. Sebastián quería crecer por cuenta propia, simuló su depósito en línea y encontró las mejores tasas para sus socios. Y ahora Valentina tiene más tiempo para jugar con su padre. Simula tu depósito y disfruta más tiempo en familia. Con sucursales a lo largo del país, conectando personas y oportunidades. Te ofrecemos depósitos a plazo rentables, creciendo contigo, construyendo confianza. Unión Coop, invierte con nosotros.